Buenas tardes, os doy la bienvenida una vez más a una sesión de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, de Red PAL. Y en esta ocasión, bueno, sabéis que nos gusta mucho la relación con la literatura, siempre nos gusta celebrar el Día del Libro y en este mes de abril pues queríamos hacer una sesión dedicada una vez más a la literatura y al final de la vida. Hemos organizado esta sesión que hemos puesto por título Leyendas entiende a la gente y que tenemos para ella una docente de lujo. Muchísimas gracias, Nani Granero Moya, por estar hoy con nosotras y con nosotros. Nani es enfermera, ha sido durante mucho tiempo enfermera asistencial, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, y desde hace unos años es profesora de la Universidad de Jaén, a lo que dedica ahora pues su vida laboral al 100%. También es licenciada en filosofía y también es máster en bioética y de hecho pues gran parte de su actividad científica gira en torno a temas de bioética y mucho en relación eh, con planificación anticipada de la atención. Y además, y por eso la hemos invitado también a esta sesión, Nani es una gran lectora y una apasionada de la literatura. Entonces, uniendo todos esos componentes, pues bueno, nos parecía que era una persona idónea para hacer esta sesión en relación con literatura y con final de vida y cuidados paliativos. Así que bueno, Nani, yo ya te cedo el micro cuando quieras. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero decir, bueno, pues la verdad es que cuando he pensado en esto, pues digo, vale, ¿cómo lo hacemos? Porque es verdad que lo chulo de hablar de libros no es hablar de libros, es conversar sobre libros más que hablar, ¿no? Pero es verdad que también yo pensaba como una especie de tertulia literaria, ¿no? Y por eso decía antes lo del café, pero claro, eso es complicado, ¿no? Porque aquí estamos más gente, pues supongo que, no sé, tendremos lecturas comunes, unas sí, otras no, y eso va a ser un poco más complicado. Entonces, pues lo que yo he pensado, pues nada, es empezar a hablar un poquito de lo que son mis lecturas y comentar algunas cosas que van a tener bastante que ver, en este caso, con el escenario de final de la vida. Y ya pues para rematar la sesión un poco, pues también que me digáis ustedes, ¿no? Me recomendáis esas lecturas que os emocionan, que siempre les decía al compañero, oye, tienes que leer esto. De esa forma, pues yo creo que hacemos eso que dice ahora la gente, un win-win, ¿no? Se dice así, ¿no? Un poco de que ganemos todos. Estaba con el día del apagón, ¿verdad? Porque estaba yo ese día haciendo mi tarea, ¿no? Preparando un poco lo que iba a ser la charla del día siguiente, cuando me quedé como a oscuras, ¿no? Y claro, lo que hice cuando me quedé a oscuras, pues fue ponerme a leer, ¿no? Y entonces el librito que me cogí fue ese que veis aquí, que se llama Martes con mi viejo profesor, que es una historia en la que un periodista, que es Mitch Albom, el autor del libro, pues habla con su profesor de la universidad, que ya está el hombre bastante mayor y tiene una enfermedad de una ELA avanzada, y entonces, bueno, pues lo que nos va mostrando el libro es esas conversaciones que tienen en relación sobre todo a una expresión que a mí me gusta mucho y que es la de los días menguantes, ¿no? Entonces, esos días menguantes que van a estar flotando hoy en toda la charla, ¿vale? Me leí ese libro y curiosamente pues me di cuenta de que Mitch Albom y Morris Schwartz, que es el profesor, pues hablaban de que eran personas de los martes, ¿no? Porque quedaban los martes para tener esas conversaciones y dije yo, pues mira, nosotros también estamos siendo al final personas de los martes, porque tuvimos la semana del apagón era martes, hoy creo que también es martes, ¿no? Y entonces, bueno, Sí. un poco esa coincidencia, ¿no? Así que personas de los martes, pues vamos al ataque con esto. Eh, Hace una semana, visteis que recibía el premio Cervantes de literatura Álvaro Pombo, ¿no? Y una de las cosas que decía Álvaro Pombo, pues era esto que veis aquí, ¿no? Lo de que leer es comprender, el acto de leer es entendimiento, leer y comprender es vivir, ¿no? A mí eso, cuando lo leí dije, contra qué bien, ¿no? Porque yo había pensado el título de la charla como habéis visto, ¿no? Leyendo se entiende a la gente y dije, "Jol, coincido con el premio, con el premio Cervantes", y que conste que lo pensé antes, ¿eh? Lo pensé antes de leer las palabras de Álvaro, ¿no?
Y pensé bueno, que llevaba razón y que realmente, pues nada, en nuestro ámbito, yo creo que esto de leer es comprender, es que leer y comprender dice que es vivir, pues yo creo que leer y comprender nos ayuda a convivir o a vivir con, en este caso, ¿no? Y a vivir ¿con qué? Con esas personas que nosotros normalmente, pues, cuidamos, ¿no? En las situaciones de final de vida y que están pasando, pues, por una situación de pérdida catastrófica, por una enfermedad avanzada, por un determinado sufrimiento, y entonces nos va a ayudar en eso, ¿no? Esa es la primera, un poco la idea que yo tenía cuando le puse el título a la charlica, ¿vale? Claro, eso sí, lo vamos a ver lógicamente siempre a través de un poco nuestras gafas, ¿no? Bueno, siguiendo con ese hilo y dando un poquito más de fundamento a lo que es el título y lo que será el contenido de la charla, pues lo que decía Ortega, ¿no? Que para entender algo humano es preciso contar una historia. Y en el mismo sentido, también otro filósofo, que es Paul Ricoeur, pues nos dice que toda historia bien contada nos enseña algo. Sobre todo que nos enseña muchas cosas sobre la condición humana, ¿no? Y aquí un poquillo, pues este es el fundamento, digamos. Sobre estas cosillas me voy a apoyar para ir hablando de lo que significa leer y lo que significa entender ese padecimiento de la gente en situación de enfermedad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir dando pasicos con distintas lecturas, con tramas, con desenlaces. Aquí he puesto en la pantalla, ¿no? Un poco de las obras a las que vamos a hacer referencia. Y bueno, pues empiezo, ¿no? Para que os podáis ir asomando como los pájaros de ese cartel, ¿no? El cartel del día del libro, asomándonos para ver las posibilidades que nos da la lectura, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con la narración, ¿no? Porque es importante la narrativa. Y en nuestro caso, ¿no? Bueno, yo creo que en mi vida la literatura siempre ha sido muy importante, ha estado muy presente, ¿no? Mi madre decía que yo empecé a leer cuando tenía 3 años. No sé si era una exageración o no, pero yo siempre me recuerdo con un libro en la mano, ¿no? Y entonces la literatura para mí ha sido importante porque me ha ido enseñando un mogollón de cosas. Entre otras, pues ha sido una importante fuente de saber ético, ¿vale? Y fijaros que ahí en la esquinilla arriba os he puesto a Tom Sawyer y a Mujercita, ¿no? Eran lecturas que para mí, cuando yo era pequeña, pues podíamos hablar de más, ¿no? De los tres mosqueteros, de la Isla del Tesoro, supongo que algunos las tendréis, las vuestras, cada uno en vuestra cabeza, ¿no? Y también son importantes cuando estamos en la clínica, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Pues porque nos enseñan la historia de la enfermedad, nos las cuentan. Cuando todavía no hayamos tenido contacto con ella, nos enseñan cosas, por ejemplo, no sé si habéis leído La montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? La verdad es que es un tochaco como un demonio, pero es cierto que tiene una manera de describir todo el padecimiento del protagonista que nos pone en muchos lugares comunes que seguramente los que ya tienen experiencia identificarán y a los que no tienen experiencia pues les resultará, como digo, de utilidad, ¿no? Pero también nos muestra los valores que son importantes dentro de la práctica clínica. Y no hace tanto que leí este libro, y uno de vosotros seguramente también lo habrá leído, de Henry Marsh, que se llama Ante todo, no hagas daño, que es un libro, un neurocirujano, que lo que hace es contar su historia y reflexiona mucho acerca de qué se hace en la práctica clínica y cómo se hace, ¿no? A mí me gustó bastante, creo que tiene una segunda parte, pero esa no la he leído. ¿Y alguien la conoce? ¿Esa segunda parte? Sí, bueno, pues nada, era por un poco contrastar. Esta a mí me gustó muchísimo, cuenta las cosas de una manera muy bonita y ya está, ¿no? Bueno, muestra un poco eso lo que digo, los valores, ¿no? Pero también vamos a encontrar muchas emociones que están dentro de las historias. Y por ejemplo, aquí os he traído, que luego comentaremos algo si queréis, en este caso un pequeño cómic, ¿no? Un pequeño cómic que se llama La pajarera de los recuerdos y que es precioso porque es que tiene una estética que es que gusta, ¿no? La potencia de la imagen para doblar lo que dice la palabra, yo creo que eso es fantástico. En este caso, una trama sobre duelo, ¿no? Y además a 3 bandas. Está muy chulo. Me gustó mucho. Y luego, pues nada, además es que nos deja que seamos testigos privilegiados, ¿no? Privilegiados en este caso de muchos problemas, pérdidas, afrontamientos, situaciones que a lo mejor, como he dicho antes, todavía no conocemos o que reconocemos y vemos que se resuelven de otra manera como lo haríamos nosotros, apreciamos otros matices, ¿no? De manera que a mí, por ejemplo, en este caso, por aludir a una obra que tiene que ver con la salud mental, pues la mayoría de los libros de Oliver Sacks, yo he puesto aquí el hombre que confundió a su mujer con el sombrero, que son relatos, ¿no?
pues igualmente en temas de salud mental nos describe muy bien ese otro sufrimiento, que no es el físico, sino el psicológico, y creo que es un libro bastante interesante. En definitiva, lo que hacen es que nos ponen en una butaca, ¿no? Y como si estuviéramos en el cine, pues nos sentamos ahí en primera fila y podemos en la distancia pues hacer ese aprendizaje, tener también el disfrute con esa narrativa, ¿vale? De manera que al final lo que ocurre es que nos permite pues, que conozcamos mejor la realidad clínica, ¿no? Esa competencia narrativa creo que nos ayuda a eso, ¿no? Especialmente nos permite también, y hoy es el caso que estamos hablando, conocer cuando las personas están en ese lado nocturno de la vida, pero nocturno ya bien nocturno, ¿no? En este caso el libro es de Susan Sontag, que habla de la enfermedad y sus metáforas, pero es que Virginia Woolf, fijaros en este librito, que es un librito muy chico, muy chiquitín, de Virginia Woolf, que la conoceréis seguramente por otra obra y que sabéis que acabó suicidándose, pues ella habla de eso, ¿no? De entrar a territorios desconocidos donde disminuye la luz y eso genera cierto temor, ¿no? De entrada es lo que se te viene a la cabeza. Pero también me gusta mucho esta expresión, ¿no? Que es la de vamos a conocer esto, qué pasa a la gente cuando tiene o cuando siente las aguas de la aniquilación sobre su cabeza, ¿vale? Y cuando yo leía eso, me acordé de esta historia. Y esta historia es la de Alicia en un mundo real. Este es un cómic también, o una novelita gráfica, donde la protagonista, que es Alicia, pues cuenta su periplo pues, por un cáncer, ¿no? Ella tuvo un cáncer de mama y empieza a contar qué es lo que ha pasado en esa fase previa, cuando da el diagnóstico, el tratamiento, todo lo va contando, ¿no? Y, por ejemplo, os he traído una viñeta, no sé si la veis bien. ¿Se ve bien? Sí. Sí, ¿no? Vale, pues aquí tenéis esta señora que está aquí con cara de un poco enfadada, pues es la oncóloga que le está dando a Alicia la noticia de que tiene que ponerse 8 sesiones de quimio y 33 de radio, ¿no? Entonces Alicia dice, bueno, pues me habían dicho menos, ¿no? No está aquí, pero lo cuento, ¿eh? Me habían dicho menos, no, no. Sí, tienen que hacer esta. Bueno, deme usted una explicación y dice, una muy clara, la médica soy yo, ¿no? Claro, ella ya empieza a pensar en otras cosas y fijaros que ahí a la derecha pues está pensando en que se haga un folleto de recomendaciones para los profesionales, cómo tienen que comunicar determinadas cosas. Yo digo que a lo mejor si la oncóloga hubiese leído eso de lo que es sentir la agua de la aniquilación sobre la cabeza, pues igual había pensado en algo y había tratado a Alicia de otra manera, ¿no? No sé si vosotros lo pensáis. Bueno, yo cómo he hecho esto, esta parte ha sido un poquito fundamento, vamos a ir, lo que he hecho ha sido clasificar un poco por temas, ¿no? Es decir, qué cosas nos encontramos normalmente en situaciones de final de vida o en los cuidados paliativos y he pensado en algunos temas pues, que aparecen generalmente y en relación con eso se puede haber agrupado las cosas de otra manera, lógicamente, pero bueno, yo lo hice así, pensé que era algo más sencillo y entonces pues voy a ir ganando algunas historias que tienen que ver con situaciones de experiencia de pérdida, de sufrimiento, también con algunas cosas que están relacionadas pues, con un tema que creo que siempre está presente cuando hablamos de cuidados paliativos, por todas esto de las malas noticias, ¿no? Los pronósticos infaustos, y el tema de la información, la comunicación. También, y no me podía dejar de lado, lo que es la experiencia del duelo, ¿vale? Yo creo que, bueno, y vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no? Se atiende al paciente, se atiende a la familia, y cuando el paciente fallece, pues hay que preocuparse un poquito de qué es lo que está pasando por ahí. Luego creo que una reflexión sobre la experiencia de duelo, pues está bien, ¿no? Además, este curso, pues he tenido la oportunidad de trabajar con una alumna mía que ha hecho un trabajo de fin de grado sobre el duelo y el cómic. O sea, que imaginaos todo lo que tengo para contaros, ¿no? No me voy a acceder, pero es verdad que ha quedado una cosa muy bonita y nos damos cuenta, yo me he dado cuenta de la cantidad de personas que tienen la necesidad de expresarse, en este caso, pues a través del dibujo, ¿no? Que era lo del cómic. Y por último, pues claro, creo que hay que hablar de cómo nos humanizan esa narración, ¿no? Y terminaremos con eso. Vale, yo creo que es el momento de decir, vale, me voy, porque el plan, no, el menú no interesa, o si queréis que siga, pues nada, avanzo un poquillo más. María, ¿sigo? Sigue, sigue, por favor. Es por darle vidilla a esto. Porque yo de cuando veo a todo el mundo ahí parado me pongo muy Yo nerviosa. siempre te voy a decir que sigas, no sé qué opina el resto.
Venga, pues mira qué diapositiva más bonita y más terrible, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Bueno, que la enfermedad supone en muchos casos una ruptura biográfica, incluso a veces la pérdida de la identidad personal, pues algo que vosotros lo tenéis claro. Y yo os voy a contar una historia que va de eso, ¿no? Y esa historia está dentro de este libro que veis aquí, que se llama ¿Cuántos de los tuyos han muerto?, que es un libro de un escritor mexicano que se llama Eduardo Ruiz Sosa. Y en este librito, que es pequeño, contiene una serie de relatos, ¿no? Y en esos relatos, pues Eduardo lo que va hablando de la experiencia, de distintas experiencias de enfermedad, de la finitud, de la imperfección de la vida, bueno, de este tipo de historias, ¿no? Y para mí es muy importante hacer una cosa, y además hasta el propio título nos lleva a eso, ¿no? Y es que, fijaros que reivindica la narración como garante del recuerdo de los que fueron, ¿no? Y entonces, claro, para mí eso es lo más chulo. Ese resumen, diríamos, de lo que es todas las historias, ¿no? Pero yo voy a hablar de una en concreto, y de la historia que os voy a hablar es esta, que se llama El Sanatorio de la Intemperie, ¿vale? En este cuento, que es el quinto, pues nos encontramos con una historia de una persona a la que llaman el indio. Un señor que, bueno, está en la última etapa de su vida porque ha tenido un evento catastrófico, ha tenido un ictus, y ese ictus, pues dice Eduardo, y lo leo, que ha venido a desarmarlo y que deja apagada la mitad de su cuerpo, sometiéndolo, y aquí está la metáfora potente, sometiéndolo a la lentitud de los ríos muertos. Claro, yo cuando leo eso es que también me quedo muerta, ¿no? Porque es verdad, no sé si vosotros cerráis un poquillo los ojos y os ponéis a pensar en algún lugar de vuestro pueblo, en una charca o en un riachuelo, y ese recodo donde el agua se queda retenida. ¿Y qué es lo que pasa ahí, no? Pues se acumulan las hojas, el fango, los zancudos que están allí, y aquello no se mueve. Y para mí resultaba una metáfora que me llevaba a la desesperación un poco, ¿no? Me agobiaba pensar en eso de estar parado, ¿no? De estar tan parado, ¿no? Y de manera obligada, y además por siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues esa quietud para mí, no, lógicamente, no era algo deseado, sino algo desesperante. No sé si a ustedes os sugiere algo así o estáis pensando en otra cosa. A mí me sugiere angustia, estar atrapada en un sitio, ¿no? Claro, Pegajoso, del que no puedes como que salir. no puede salir, ¿no? Y piensas en ese limo, ¿no? Que además se queda así, incluso, bueno, en las arenas movedizas o algún rollo, ¿no? Te Sí, lleva así exacto. la Me lleva cabeza. ahí, me lleva a ese tipo Bueno, de el agobio. relato está escrito de una manera magnífica. A mí me gusta mucho porque no es la manera habitual de ir narrando, incluso la manera de escribirlo con párrafos que no se terminan, que pasan de una línea a otra, hasta estéticamente es diferente, ¿no? ¿Y qué es lo que hace en este relato? Pues bueno, además de hacer un inventario de pérdidas que han llegado para quedarse en el cuerpo del indio, pues claro, lo que nos dice es eso, ¿no? Esas pérdidas han venido, se han quedado ahí y están llevándolo al deterioro inevitable. En este caso, la metáfora o el ejemplo que pone él es que lo tiene como el declive de una casa vieja, ¿no? Es decir, como si se estuviera derrumbando cada día un poquito más porque ya no hay manera de que aquello se enderece, ¿no? Y entonces lo mismo te viene a la cabeza el polvo, el desorden, ¿no? Las ventanas rotas, un poco esa historia te pasa a la cabeza, ¿no? Entonces, junto a esa escalera de percance y de deterioro, ¿no? Que nos está mostrando esa decrepitud del indio, pues también encontramos otra cosa. Y es que el narrador nos está hablando, nos está mostrando, nos haciendo visible algunos de los valores importantes en el cuidado, ¿no? Y que deberían de acompañar a la desdicha de la enfermedad. Y entre esos valores, pues está la fraternidad, la solidaridad, porque todo el tiempo habla de que los amigos van a visitar, ¿no? Esa es una alusión continua. Incluso luego, pues, se pasa al tema de la empatía. ¿Por qué? Porque fijaos lo que llegan a hacer los amigos, ¿no? Se tapan todo un ojo, ¿no? Se tapan uno de los ojos para entender en qué manera está viendo el indio el mundo, porque había perdido la visión de uno de ellos, ¿no? Y entonces se tapan la cara, lo compadecen,
porque entienden que está dentro de un encierro del que es improbable que pueda ser, ¿no? Bueno, un poco este relato a mí me sirve para reconocer esto. Yo este relato se lo cuento a mis alumnos en clase y lo que hago es que ellos tienen que escribir cuáles serían los cuidados que prestaría a una persona en una situación que se encuentra de este tipo, ¿no? Y entonces tienen que pensar un poco y ponerse en ese papel de quietud, de imposibilidad de ver, de moverse, incluso de hablar, ¿vale? Vamos con otro librillo, y este es muy chulo también, que se llama Una vida de tres perros, ¿vale? Y es un libro de Abigail Sama, y fijaros que ¿sabéis quién recomienda mucho este libro? Pues, ¿cómo se llama el hombre este el que escribe todas novelas de terror? Stephen King. Sí, sí, era porque pero contra que si no, no me decís nada. Soy tu Stephen alumna más aventajada, Nani, siempre te contesto yo. Nada, pues tú te tienes que callar, que era la jefa de esto. Bueno, pues la Es historia de, para motivar un poquillo. me acordaba, ¿no? Pero era a ver si os picaba ahí un poquito, ¿no? Bueno, pues en esta historia, es una historia también muy bonita, pero en este caso la perspectiva es de una cuidadora. Ella, que es Abigail Soma, escribe esta historia cuando su marido tiene un accidente. Lo atropella un coche cuando el hombre sale corriendo porque se le ha escapado uno de los perros, ¿no? Y entonces el hombre pues tiene un daño cerebral importante y tiene que ser internado en una institución de daño cerebral adquirido, pues porque ha cambiado su comportamiento y bueno, el hombre está en la situación que aunque bueno, después de pasar todo lo agudo, el hombre se mueve, come, tal, pero mentalmente pues ha quedado, esa cabeza pues se ha quedado bastante dañada, ¿no? Entonces, a mí también me gusta bastante cómo está escrita esta historia y yo creo que aquí lo importante es comprender un poco esa situación en la que queda la cuidadora después de ese golpe que es un poquito duro y ese afrontamiento que hace de la desgracia, cómo empieza a recolocarse y a reconstruir su vida en una situación como esta, ¿no? Y aquí lo tenéis relatado, ¿no? En tres frases, ella intenta ordenar la cabeza, ordenar las cosas y al mismo tiempo nos va mostrando cómo se va sintiendo, cómo va pasando por distintas etapas donde está agobiada en principio, claro, con la incertidumbre de qué pasará, por dónde tirará, pero luego también se enfada y ve la situación como injusta y luego también pues, aparece incluso esto que conocéis ustedes bastante, que es lo de la culpa del superviviente, ¿no? Y ella se siente bastante mal y fijaros que llega a escribir esto un poco, ¿no? ¿Qué clase de mujer era? ¿Quién era yo para que conservar mi propia vida fuese más importante que cuidar de mi marido? Se me olvidaba el hecho de que en verdad no podía cuidar de él. Mi pavor ensombrecía la verdad. Ni una persona ni dos habrían sido capaces de cuidar de un hombre en el estado en que se encontraba Rich, ¿no? Entonces, ¿por qué me azoraba tanto? Porque estaba ahí con ese sentimiento, como os digo, de culpa. Y ella luego llega a esta pregunta, dice, ¿qué nivel de exigencia nos imponemos las mujeres? ¿No? Y ya nos ponemos, y creo que estaréis pasando a ese rol, ¿no? De la cuidadora en tantas situaciones complicadas, ¿no? Donde les cuesta muchísimo trabajo mirar por ella y en este caso, pues la protagonista sí que llega un momento en donde empieza a entender que ella también tiene que mirar por ella, que no pasa nada porque se cuide, que no pasa nada porque descanse, que no pasa nada porque se distraiga, ¿verdad? Y dice que después de todos esos años, ya conforme va avanzando el libro, pues va a pronunciar esas palabras, quiero vivir mi vida sin sentirme ni un monstruo, ni una egoísta, ni una cobarde, ¿no? Y yo os pregunto que seguramente me diréis, ¿no? ¿Habéis encontrado muchas veces a cuidadoras, a hijas, hermanas, madres? Hablo en femenino porque la mayoría de las cuidadoras seguimos siendo mujeres, pero bueno, pensáis vosotros también en chicos que estén llevando a cabo esta tarea, ¿no? Y que cuántas veces no habéis encontrado y no han podido mirarse para nada. No tienen el tiempo para ella en ningún momento. No sé, ¿estáis de acuerdo con lo que yo os comento? Imagino que sí, ¿no? Que esto lo veis, ¿no? No han podido hacer nunca, están tan agotadas que no han podido hacer ese ejercicio de autocuidado hasta que no pasa mucho tiempo, ¿vale? Bueno, pues esa reflexión la encontramos un poquito aquí en este libro que, como os digo, me gustó bastante, ¿no? Los dos libros anteriores estaban narrados en tercera persona, uno por el amigo, el otro por la cuidadora, y en este caso, esta es una patobiografía, el libro está narrado en primera persona. No sé si conocéis o recordáis a Ramón Lobo,
que fue un periodista importante en nuestro país, trabajó en muchísimos medios, y bueno, aquí es el que describe lo que le está pasando. Hago spoiler diciendo que la historia o el libro es un libro póstumo, ¿no? Y que Ramón Lobo pues, falleció a poco de terminarlo. Yo me asomo a estas cosas con un poquillo de miedo, con un poco de respeto también, porque entiendo que es difícil, ha tenido que ser que la gente se ponga a escribir en unas condiciones tan adversas, y entonces me da como un poco de miedo, ¿no? O tengo cuidado, ¿no? Cuando estoy haciendo esa lectura, y en este caso además que nos está hablando pues de esa experiencia o de esa perspectiva de alguien que está enfrentando la inminencia de su propia muerte, ¿no? Fijaros lo que decía cuando es consciente de lo que estaba pasando. A él le diagnosticaron un aneurisma de aorta abdominal, pero claro, eso no era el problema, eso fue fantástico. Bueno, fantástico entre comillas, quiero decir que ese no fue el problema suyo, es que al hacer todas las pruebas descubrieron que tenía un cáncer y luego otro, ¿no? Y lo que el hombre lo operaron de su aneurisma de aorta solo y salió bien, de la aneurisma, ¿vale? Pero luego, pues es verdad que los dos cánceres que padecía, pues sí que se lo llevaron al hombre por delante, ¿no? Y leyendo esto, fijaros que él habla, ¿no? De que en esos 8 meses pasó de la insolencia de estar sano, hay muchas metáforas de esto, ¿no? De estar en el ejército de los erguidos, en el lado diurno de la vida, estas cosas, ¿no? De la insolencia de estar sano a la realidad de dos cánceres avanzados, simultáneos e independientes. Fui expulsado del país de los inmortales, forzado a vagar por desierto y cruzar fronteras hasta llegar al país de los mortales, ¿no? Que también él lo llama en otro momento, habla de Cancerland, ¿no? Él dice, esa expresión también la utiliza en muchos casos. ¿Qué os sugiere? Cuando vosotros leéis esto, ¿en qué estáis pensando? Os digo como antes, cerramos los ojos y que lo que estás viendo. Yo veía que me echaban de algún sitio. Esta era el primer golpetazo era como, ¿no? Como un exilio forzoso, como te sacan de la casa, ¿no? Y de pronto te ves, pues eso, ¿no? Muy desvalido, sin cobijo, y estás en otro lugar, ¿no? Como un desalojo, pues digamos, más definitivo, ¿no? Y en relación a cómo se siente una persona que está en medio de esa vorágine, yo me imagino que vosotros también, vosotras lo preguntáis, ¿no? Cuando estáis frente a un paciente, yo tengo que entrar a la habitación 104 que han operado a mi paciente porque tenía un cáncer de esófago o una recidiva de un cáncer de colon. ¿Cómo se siente una persona en esa situación? Él lo explica, fijaros, de qué manera tan rotunda, ¿no? Y en este caso, él habla de esa vorágine, de los vientos huracanados, me sube, me baja, me agota, me obliga a estar todo el rato reinventando, repensando. Y claro, si yo ahora entro en la habitación de ese paciente de la 104, después de que he leído esa experiencia de Ramón Lobo, pues a lo mejor puedo entender un poco más qué es eso de esos cambios de humor de mi paciente o el cabreo perpetuo o esa sensación de desánimo, de desesperanza, porque cuando va sufriendo todos esos zarandeos, ¿no? Sube y baja, ¿no? Montañas rusas, ¿vale? Cómo se siente la persona, ¿no? Entonces, a lo mejor entiendo yo eso de lo que decía Virginia Woolf, ¿no? De esos territorios desconocidos, ¿no? Porque me lo está contando, ¿no? Bueno, el libro habla de muchísimas cosas. Habla de la enfermedad, como he dicho, pero también habla mucho de cine, habla mucho de música, habla mucho de otras ciudades y también habla de otra cosa, ¿no? De otras cosas que en algún momento, pues yo creo que nos preocupan como profesionales y es que la gente pueda pensar en organizarse esos finales de su vida, ¿no? Y en este caso él lo hace, ¿no? Y lo que hace es que empieza a hablar o empieza a pensar en un cambio de prioridades y aparece mucho más en el libro por el tema de los afectos o el tema de las despedidas, ¿no? También empieza a preocuparle dónde va a pasar esa última etapa. En algunos momentos en donde no lo ve claro y atisba alguna situación o algún escenario de sufrimiento, se plantea y de manera bastante exhaustiva ese deseo de adelantar la muerte mediante la eutanasia, pero también otras cosas más mundanas como cuestiones de patrimonio, ¿no? Porque está peleado con una hermana y no quiere que se quede con ninguna cosa, pues está ahí calentándose la cabeza un poquito de eso, o incluso lo de ocuparse de su propio funeral y visita los cementerios donde están los familiares.
etcétera, etcétera, ¿no? Pues también nos enseña que a veces, bueno, las personas necesitan hablar sobre esto y que es interesante darle esa oportunidad, ¿no? O una cosa que para los que estáis aquí supongo que es muy corriente, ¿no? Y es conocer los efectos de la quimioterapia, pero yo ya os digo, pienso siempre en mis estudiantes, todavía no han tenido la oportunidad de acercarse a eso, y él explica lo siguiente y dice, primero sentí un cansancio de plomo en los brazos y en las piernas, sudé durante toda la noche, me invadió un sabor metálico en la boca, llegaron pronto los pinchazos en las extremidades superiores e inferiores. 62 horas después afloraron las náuseas y el dolor en las rodillas y los pies. Y al orinar, la uretra parecía arder, ¿no? Como digo, mis estudiantes pueden contactar por primera vez con unos efectos secundarios de la quimioterapia que están absolutamente pues, muy bien resumidos, ¿no? Después de esa sesión, como lo explicaba él. Bueno, en definitiva, él lo que quiere es entender, pero también quiere hacerse entender y busca ese contexto narrativo que es en el que se ha movido normalmente, ¿no? Pues para ordenar los recuerdos, su vivencia, su drama y todo esto. ¿No? O sea que este libro creo que estaría muy chulo para leer. Y en el mismo hilo está este otro, que no sé si conocéis, este tiene ya más añicos, que es de Anatole Brollard, que también es otro periodista. En este caso falleció por un cáncer de vejiga y que se llama Ebrio de enfermedad. Y en el mismo hilo del otro que necesita hacerse entender y cuenta, es que también habla Brollard que las personas tienen un poco esa necesidad de convertirse en narradores de lo que le está pasando en la enfermedad, porque a lo mejor de esa forma pues se le puede poner coto a la catástrofe que supone y pueden ser lo que dice aquí, ¿no? Los relatos se pueden usar como anticuerpos contra la enfermedad o contra el dolor, ¿no? Y esto lo dice y lo escribe muy bien Anatole Royar en este librito también. Insiste mucho en una cosa que a mí me gusta, y habéis oído hablar de eso de la medicina narrativa, ¿no? Y es la competencia narrativa de los profesionales. Él dice que a él le gustaría un médico que supiera leer dentro de él y un médico que lea poesía, ¿no? Porque entiende que teniendo esa competencia narrativa, pues al final se trabajará mejor la parte de competencia humana y no solo la técnica, ¿no? Y atenderá también pues, tanto al cuerpo como al alma, ¿no? Eso es una cosilla que él lo dice, ¿no? Esa dimensión humana y no solo la dimensión técnica de los profesionales, ¿vale? De pérdida se sabe mucho en la vejez y simplemente nombraros otro par de libritos porque también el humor ayuda a entender algunas cosas y el humor viene de la mano de Dominga Habla Sola. No sé si este lo conocéis, Elizabeth Justicia, está muy presente en redes sociales también, poniendo viñetas muy actuales. En concreto, el librito pues, se refiere a la soledad de las personas mayores y lo mismo os digo, pues con mucha gracia, pero dice unas verdades como puño, ¿no? Nos podemos entender mejor eso que están pasando los mayores también en esa última etapa cuando no están tan acompañados, ¿no? Pues igual, ¿no? Tenéis este. Y este lo he traído porque lo acabé de leer antes de ayer. Lo puse El Ángel de Piedra, pues es la historia de... Hay unos cuadernos muy chulos de Aurelio Arteta, que lo conoceréis porque ha escrito sobre la compasión. Iñaki, seguro que allí en el País Vasco sí, ¿no? Iñaki, sí, ¿verdad? Pues eso, Aurelio Arteta es un filósofo vasco, ¿no? Y ha escrito sobre compasión y últimamente ha escrito lo que se llaman los cuadernos sobre la vejez, que tiene 3 cuadernos que yo sepa, y va contando un poco pues todas sus reflexiones en esa etapa de la vida. Y en este caso está una novela, El Ángel de Piedra es la historia de Hagar, una nonagenaria que tiene un carácter tela. Pero bueno, la mujer se resiste, se revela contra esas pérdidas de autonomía, con esa pérdida de funcionalidad, incluso con cierto deterioro cognitivo. Y bueno, pues también es un libro que yo que imparto aquí en la universidad, una asignatura que, entre otras, una de las que imparto de enfermería de envejecimiento, pues a mí me resulta también bastante útil para contar alguna historia. Me va a resultar, porque este lo di, como digo, la semana pasada, ¿vale? ¿Alguna cosilla que me queráis comentar? ¿Me dais a mí un respirico? ¿Queréis decir alguna cosa? Bueno, hemos terminado esa parte de la pérdida y paso a esta de... Hablaba de contarlo o no contarlo, comunicación, información, pero directamente con los libros que he traído, pues de lo que vamos a hablar es de callarse, más que de otra cosa, ¿no? Y entonces os traigo 2 relatos y una novelita. Alguna la conoceréis porque Tolstoy es un clásico, pero bueno,
vamos a ver esto qué pasa, ¿no? Porque esto también en paliativos, especialmente como decía al principio, pues esto de la comunicación resulta más complicado, qué sabe el paciente, qué debe de saber, quién decide lo que sabe, por qué, ¿no? Un poco esas cosas. Y en el mismo sentido, decía Lobo, ¿no? El que os he comentado antes, decía una cosa, decía que hablar con naturalidad de un final inapelable descoloca a los vivos, ¿no? Entonces ya de ahí partimos de aquí, que ya nos quedamos descolocados y vamos a ver alguna de estas. Bueno, la primera que os traigo es la de la salud de los enfermos de Julio Cortázar. Esta tiene ya unos poquitos años, está en un libro suyo de relatos que se llama Todos los fuegos, el fuego, y es un relato que lo encontráis fácil en PDF y porque tiene eso muchísimo tiempo. No sé si alguien lo conoce. ¿Alguien conoce este relato de la salud de los enfermos? Bueno, pues es un relato muy, bueno, a mí como me gusta mucho Cortázar, pues claro, lo veo como algo muy chulo. Y resulta que en esta historia, os cuento la historia un poco, lo que pasa es que en una familia de Argentina, pues, bueno, hay un accidente de tráfico y fallece uno de los hijos, el hijo menor de esa familia, y entonces, claro, todos empiezan a pensar cómo se lo van a decir a la madre, ¿no? La madre que es una señora ya de edad avanzada y que está muy delicada, la mujer está en cama. Entonces, ellos piensan que su madre no va a soportar saber que su hijo menor pues se ha matado en un accidente de tráfico. ¿Y qué inventan? Pues inventan una historia. Y lo que inventan es que a este chico que era ingeniero le ha salido un contrato en otro país y ha tenido que irse pitando sin poder despedirse de nadie para incorporarse a su puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, ya os digo, como la historia tiene muchos años, pues lo que se inventan en este caso es una red de correspondencia falsa, ¿no? Y de manera más o menos programada van llegando a la casa cartas que enviaban un conocido suyo desde ese país, ¿no? Para que tuvieran el matasellos y toda la película, pues contando, como si fuera el hijo, contando lo que hacía allí, que estaba construyendo una fábrica de no sé cuánto y que aquello tenía mucho trabajo, que no podía venir para Navidad, que luego no puede venir porque ha tenido un accidente y se ha roto un tobillo, que luego no puede venir porque tal y cual cosa. Y mientras tanto, pues va pasando el tiempo. La madre, pues, le dicta carta a los hijos y, bueno, entra en ese juego de esa correspondencia. No entiende por qué el hijo no la llama como habitualmente la llamaba, me refiero por escrito, porque ya tenía una palabra secreta con el hijo, ¿no? Y se nombraban con un apodo cariñoso, pero no sabemos cuál es porque, claro, los hermanos no lo sabían y nunca aparece. En la carta no entiende por qué ha dejado de venir la novia del chico, que antes venía a visitarla de vez en cuando, y es que la novia un día dijo que ya no podía seguir con esa farsa y que no aguantaba esto y se marchó, ¿no? Bueno, en definitiva, esto va pasando el tiempo y realmente los hijos, la preocupación que tenía era esta, ¿no? Lo importante para ellos era que fuese pasando el tiempo y que la mamá no se diese cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Claro, ella va avanzando su edad, su enfermedad, se va pagando poquito a poco y ya llega un momento en que al final, ya cuando está llegando al final, pues ella los reúne y les dice lo siguiente: qué buenos fueron conmigo, todo este trabajo que se tomaron para que yo no sufriera, ahora podrán descansar y no le daremos más trabajo, ¿no? Entonces la mamá, pues, claro, todos se quedan así un poco como diciendo, parece que no, esto nosotros hemos estado empeñados en la historia y al final la historia pues se abre. No voy a decir cómo termina porque queda un punto, no, no penséis que termina así, para que la leáis, ¿no? Entonces tenéis que leerla para que luego veáis ese final, que es muy cortico, y qué es lo que pasa al final, cómo ha resultado la situación en la historia, ¿no? Bueno, pues os dejo con esa curiosidad, ¿no? Y este, como os digo, era mi primer relato para hablar de lo que se dice, de lo que no se dice y de lo que pensamos que la gente sabe o no sabe, ¿vale? Eh, Adino Buffati, no sé si lo conocéis, un escritor italiano en este caso, y este librito tiene también 60 relatos, son unos cuentos muy corticos. Y nada, el de 7 pisos para mí es un relato, este también lo encontráis fácil en internet, no tenéis que comprar el libro entero, sino que os lo vais a encontrar sin problema. Y en el libro, pues en este relato, para mí es sobre todo agobiante, agobiante. Y os explico, ¿no? Esta es la historia de un señor que se llama Giuseppe, que llega al hospital, ingresa en el hospital, porque tiene lo que él llama durante todo el tiempo un principio de enfermedad. Fijaros el eufemismo, ¿no?
un principio de enfermedad. Tiene ese principio de enfermedad y cuando el hombre llega lo ponen en el 7.º piso, ¿vale? Y cuando está allí en el 7.º piso, pues la enfermera le explica cómo se organiza el hospital, ¿no? Esto que algunas veces, en fin, si la enfermera, que estaréis aquí alguna, me imagino, lo pensáis, ¿cuántas veces no hemos nosotros tenido la idea de que los pacientes se organizasen por niveles de cuidado y no tanto por patología, ¿no? Bueno, esa es una cosa más profesional, ¿verdad? Pero si fijáis y vais leyendo un poquito lo que pone aquí, ¿qué es lo que ocurría? Pues que estaban clasificados de esa manera, ¿no? Un poco por nivel de gravedad, dicen aquí. Entonces, en el 7.º piso, pues estaban esos del principio de enfermedad. Y luego en el 6.º, pues había ya algunos que tenían una pequeña dolencia, no muy poco, pero había que tenerlo un poquito más controlado. Y así, pues va bajando plantas hasta que llega a la segunda, donde están los enfermos muy graves, y ya en la primera, donde están las personas que ya tienen enfermedades que no tienen curación, ¿no? Aquí todavía no se hablaba de cuidados paliativos, ¿vale? Simplemente se hablaba de que no tenían esperanza y no tenían curación. ¿Qué es lo que ocurre durante la historia? Pues la historia que pasa es, como veis ahí, es que al señor Giuseppe lo van cambiando de planta progresivamente, pero nadie le dice por qué lo van cambiando de planta. Lo que le dice, le van dando excusas pues de lo más peregrino, ¿no? Y cuando lo van a cambiar, creo que la primera vez, no recuerdo exactamente, pero más o menos, pues que necesitaban su habitación porque había una señora que tenía que ingresar y en otro sitio no había cama de mujer, como si dijéramos, ¿no? Y entonces tenía que ingresar allí porque además tenía que estar cerca de un familiar y él que era un caballero entendería qué tal y entonces que si se podía bajar a la 6.ª planta, que era una cosa provisional, que tal. Y el hombre, bueno, poco regañadientes, pero como era eso, amable y tal, se baja a la 6.ª planta. Cuando está en la 6.ª planta, pues le plantean otra cuestión, ¿no? Y es que si se van a ir de vacaciones, van a cerrar las plantas, esto que pasa en nuestra Andalucía todos los veranos, ¿no? Que se cierra esta planta y entonces, pues hay que trasladar a los pacientes a otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues, hombre, pero esto no, cuando volvamos del verano, pues nosotros lo subimos de nuevo y lo cambian de planta. Y así, pues le van dando distintas excusas. Ahora es que en la 4.ª pues es mejor que esté allí porque tienen que hacerle una radiografía y el servicio de rayos está en esa planta y entonces es mucho más cómodo para él y lo van bajando, ¿no? Lo van bajando, van bajando, van bajando hasta que llega un día en que le dan la orden de traslado pues para el primer piso. Y el hombre pues ha ido pasando por todo eso siendo absolutamente ninguneado, nadie le ha argumentado nada de manera razonable, nadie ha tenido en cuenta ese malestar y ese desasosiego que le generaba, lógicamente, porque sabía lo que pasaba, de ir cambiando de una planta a otra, y al final, pues el hombre acaba, como decimos, en el primer piso. Para mí importante, pues, y las pongo todas de golpe porque es que es como una losa, ¿no? Como caen todas esas emociones que va sintiendo Giuseppe y uno las va reconociendo, pues, cuando te das cuenta de que desconoce en todo momento cuál es su proceso. No se nombra para nada cuál es la enfermedad que tiene, no se dice en ningún momento, ni el principio de enfermedad, ni el final, ni nada, pero que, bueno, yo creo que es muy desasosegante, ¿no? Cuando se está ahí. Y por último, que sea un clásico, supongo que más de uno lo habéis leído, ¿no? La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, que en este caso un funcionario de la Rusia de los zares, que un día pues le empieza a aparecer un pequeño dolor y aquello va en aumento y finalmente pues se ve que tiene una enfermedad grave y nadie le dice, va de un médico a otro, pero nadie le va contando lo que le pasa, ¿no? Y bueno, él en algunos momentos pues pregunta, ¿no? Y dice, bueno, los enfermos hacemos preguntas que no son convenientes, pero a mí me gustaría saber si esto es grave lo que yo tengo, ¿no? Y la respuesta que recibe por parte de su médico, como osas, ¿no? A hacerme esta pregunta, yo ya he dicho lo que tenía que decir y bueno, esto que hacemos o que se hace en algunas ocasiones, vamos a esperar, vamos y damos esa poquita de larga, vamos a esperar en vez de abordar una conversación difícil, de mala noticia, lo que sea, y a ver ahora la prueba, el tal, la resonancia, lo que sea, ¿no? Y vamos en ese sentido, ¿vale? Bueno, esta es la historia de Iván Illich, que además para mí también me sirvió en su momento pues para darme cuenta, ¿no? Que bueno, nos podemos acercar al sufrimiento físico que él lo experimenta y además lo explica bastante bien y la medicación que toma y tal para el dolor, pero luego hay otro tipo de sufrimiento, ¿no?
Y ese tipo de sufrimiento, pues que es el emocional, se siente solo, se siente engañado, no puede hablar con nadie, la pérdida del sentido, ¿no? Un poco todas esas cuestiones que aparecen en el final de la vida y que él lo explica muy bien en este párrafo, ¿no? Donde insiste sobre todo en dos cosas. Una que es el hecho de sentirse engañado, y eso le atormenta bastante, porque claro, el hecho de estar engañado impide que pueda hablar con nadie acerca de lo que le está pasando, ¿no? Y entonces está limitando esa posibilidad de comunicación, pero es que además limita también eso que él busca, que es la segunda cosa, el hecho de que lo compadezcan, de que lo abracen, de que lo arropen, de que lo acojan en todo ese periplo tan terrible que está pasando, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante, pues, una novela que creo que todo el mundo tendríamos que, los profesionales sanitarios deberíamos de leerla, ¿no? No quiero yo decir con esto que todo el mundo tenga que saber todas las cosas ni nada de eso, y ustedes sabéis más que yo de esta historia, ¿no? Pero sí que en algunos casos hay que reflexionar acerca de lo que estamos impidiendo, ¿no? Dice esta Catherine Matke, no sé si habéis leído otro libro que se llama Las palabras que importan, ¿no? Que quizás sí lo habéis visto, ¿no? Y ella habla de que, bueno, que a veces lo que hacen esas mentiras, que son bien intencionadas, es que acaban por separar mucho, ¿no? Siempre lo que yo voy a hablar es de la prudencia, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en algún caso, pues sí puede ser que nos encontremos con situaciones de este tipo. Pues nada, yo bueno, quería hablar un poco de esto, ¿no? Del duelo, ¿no? De esa conmoción que aparece después de que muere un ser querido, ¿no? Y a veces, bueno, muchas veces entramos, si no hemos tenido otra experiencia previa, entra uno en esa conmoción sin llevar ninguna preparación. Yo creo que las historias que nos cuentan otros que han pasado por esa situación de pérdida sí que nos sirven para entrenar como profesional un poco la mirada y saber reconocer cuándo las cosas no están yendo bien, cuáles son los problemas que puede presentar una persona después de esa situación de pérdida en ese contexto de duelo, ¿no? Eh, para mí una cosa importante es reconocer el poder transformador que tiene, ¿no? O pensar sobre esto. Y también, claro, como estamos en lo que estamos, pues hace poco lo que leí yo fue a Kafka en la orilla. Bueno, este lo leí hace ya mucho tiempo, ¿no? Habéis leído a Murakami y Kafka en la orilla está hablando de una tormenta de arena y fijaros en la descripción que hace de la tormenta de arena. Y cuando yo leí esa descripción de la tormenta de arena, y él dice, lo único que puedes hacer es resignarte, esto se había estado en Cádiz con Levante, ¿ya se ha ido Javier? Sí, se ha ido Javier, ¿no? Bueno, pues en Cádiz con Levante un poco esa es la idea, ¿no? Te pones en la cabeza la toalla que yo quieras que pase, ¿verdad? Y aguanta, y cuando pasa, pues dice, bueno, sí es verdad, ya ha pasado, ¿no? Pero es verdad que cuando sales, dice él, no eres la misma persona que entraste. Y cuando yo leí esto dije, pues sí es verdad, si es que esto es el duelo. Lo pasa, ¿verdad? Que lo pasa de mejor, de peor manera, pero cuando tú sales, o crees que estás saliendo, o parece que estás saliendo, es verdad que ya no eres el mismo que cuando entraste, ¿no? No sé si habéis leído también otro librillo de Montse Esquerda que se llama Hablar de la muerte, ¿no? Para vivir y morir mejor, creo que es. María, sí, ¿no? Ese. Y ella utiliza también esta cita de la tormenta, ¿no? Porque es verdad que bueno, te sientes de esa manera, ¿no? ¿Quién habla de duelo y me gustó mucho el libro? Pues Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, supongo que también lo habéis leído. Y en este caso son dos duelos, ¿no? Ella cuenta el duelo de Pierre Curie, o sea, de Marie Curie, cuando pierde a su marido, a Pierre, también con un accidente de coche, y luego cuenta al mismo tiempo el suyo propio, ¿no? Que perdió a su marido, al periodista Pablo Liscano, creo que era, y lo mismo, ¿no? Pues está haciendo a dos bandas, ¿no? Está contando la historia doble, ¿no? A mí me gustó, bueno, pues porque describe sobre todo el duelo del principio de una manera con esas emociones tan apabullantes, ¿no? Que te vuelven loco de la pena, que el acto de locura, ¿no? Que mucho esa apelación a perder el sentido, a perder el juicio, ¿no? Y luego, por otra parte, también eso de convertirse en una autónoma, ¿no? Y en autómata, perdón, en poner el piloto automático y que pasan meses y uno está funcionando, pero muchas veces no se da cuenta ni de cómo está funcionando, ¿no? Aunque es verdad que Rosa Montero también dice, como dice Murakami, que esto ya no tiene recuperación posible, que mejor que eso es como que no hay vuelta atrás, sí que ella dice una cosa que a mí me gusta mucho y que cuando lo leí pues pensaba un poco en eso de las tareas de Warden, ¿no? Y lo que dice es que existe la reinvención y que no es mala cosa.
al final seremos otros, ¿no? Es verdad, y hemos pasado por eso y yo creo que, en fin, me gustó también este librico y quería igualmente traerlo por si os aportaba alguna cosa. Y luego, ¿cómo se dibuja la pena? Y ya me meto en los cómics, ¿no? O en uno en concreto. ¿Cómo se dibuja la pena? Pues la pena se dibuja de color azul y negro, en este caso, ¿no? Hay muchos colores, pero casi siempre lo que van a utilizar los autores de cómics que están trabajando con el duelo son estos colores, el azul de la tristeza y el negro del luto. Y entonces, bueno, pues también sin hablar, fijaros, que no ha hecho falta que nos digan nada, pero ya la imagen está siendo potente. Y más potente si vemos esta, ¿no? Porque aquí vemos a Paula que está contando la pérdida de su madre, ¿no? Y fijaros cómo se asoma a ese abismo donde está todo lo negro y ya simplemente con eso, fijaros qué potente que es la imagen. A lo mejor con Rosa Montero nos ha contado las cosas con muchísimas palabras y aquí simplemente fijaros que dice, yo quiero hablar de lo que supuso la muerte de mi madre y en medio todo lo que hay, sin decir tantas palabras, ¿verdad? ¿No? Esa potencia de la imagen, ¿no? Yo no sé si he leído que son 6.000 veces más potentes que la palabra. Bueno, yo creo que ahora también estamos en un tiempo de mucha imagen y en cualquier caso, pues resulta desde luego revelador, ¿no? O por lo menos a mí me lo parece. También Paula habla de, ella reparte el libro como con las fases de Kubler-Ross, ¿no? Y habla de ira, de negación, de todas las frases. Pero luego ella misma reconoce que ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Y que esto llevara unos pasos y que al final supieras por dónde vas y dice, bueno, pues ya me queda, ¿no? Estoy llegando a la última parte, a ver si paso este, llego a la otra, ¿no? Y bueno, sabemos lo que hemos tenido la pérdida, que esto no es así y que va y viene y va y que unas veces mejor y otras veces peor, pero que no se pasa, lo que estamos hablando antes. Y ella habla de esto como un rompecabezas. Igualmente hace referencia pues, a muchas de las emociones. Y lo mismo, el otro día con otro trabajo que hacía con otra alumna, hablaba de los ritmos paradójicos que tenemos las personas, ¿no? A las teóricas enfermeras normalmente no se les reconoce demasiado, pero hay una señora que se llama Rosemary Rizzo Parse, que tiene una teoría, que es la teoría del desarrollo humano, y habla en este caso de los ritmos paradójicos, ¿no? Y es que las personas pues podemos estar conviviendo en esas situaciones que nos pueden parecer disonantes y ella, por ejemplo, pues fijaros que habla de tristeza y habla de alegría, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Es decir, ¿pueden coexistir esas emociones, esos ritmos que llamamos paradójicos? Pues sí. Incluso ella vuelve a hablar de lo que os decía de Abigail y a eso de la culpa, ¿no? Que la culpa en muchos casos está presente y si no se sabe identificar y no se gestiona bien, pues luego al final pueden aparecer esos duelos ya un poco más complicados, ¿no? Y creo que es interesante, también lo decía Morris Schwartz, el del martes con mi viejo profesor, que es importante que sepamos nombrar las emociones, ¿no? Si somos capaces de reconocerlas, quizás podamos establecer esa distancia en algún momento y gestionarla de otra manera, ¿no? Es un poco lo que viene a decirnos, Paula, ¿no? En este caso, ¿vale? Bueno, vamos llegando a la última parte y os decía yo que también la narración puede humanizarnos. ¿Os acordáis que al principio yo decíamos, no, si leemos, pues entendemos, ¿no? Si leemos, entendemos lo humano, ¿no? Y si entendemos lo humano, pues digo yo que algo nos humanizaremos, ¿vale? Y con todas estas lecturas yo creo que sí, que un poco es así. Os estoy dando el tiempo de que vayáis leyendo ese relatico cortico de Eduardo Galeano que tenéis aquí en la derecha, ¿no? Y lo habéis leído ya. Yo es que leo muy deprisa y entonces me creo que todo el mundo corre lo mismo. Es muy cortito. A mí también me gustan mucho los relatos de Eduardo Galeano, ¿no? Y fijaros que la parte del final, pues claro, es lo que nos dice, oye, fíjate que estaba pensando yo que era una pesadica la señora, ¿no? Y era otra historia lo que se andaba buscando, ¿no? Y ahí es donde está ese puntico que nos hace pensar que quizá la humanización de la salud pues, puede pasar bastante por recuperar la narración. Tanto esas narraciones de ficción a las que yo estoy aludiendo en gran medida hoy, pero también recuperar o atender a la narración de la gente, lo que nos cuenta, ¿no? Esas historias que hay muchas cositas detrás, ¿verdad? Esto es lo que nos dice Lidia Feito y Tomás Domingo Moratalla en ese líbrico que se llama así, Bioética narrativa,
Y también nos habla de esto, y me gusta mucho la manera en que lo dice Martha Nussbaum, que es igualmente otra filósofa, y ella lo que nos dice es que deberíamos de exponernos a los relatos. Deberíamos exponernos a los relatos porque los relatos nos muestran esa vulnerabilidad de la persona y porque si cultivamos las humanidades probablemente vamos a comprender mejor esas experiencias que está viviendo el otro. ¿Vale? Si las comprendemos mejor, pues será más sencillo que nos podamos vincular con él. Y al vincularnos, conectarnos mejor con él, vamos a entender quizás lo que supone ese drama por el que se está pasando, ¿no? Generalmente el drama de la enfermedad avanzada. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí, ahora hablamos, debate, ¿no? Bueno, estas eran las historias que yo os he traído. Podía haber traído 200.000 más, pero claro, estaremos aquí ya mucho rato y esto no es para tirarse 3 horas así cascando y ya está, ¿no? Eh, Además de esas que os he traído, aquí tenéis otras más de las que os he hablado, pues de la pajarera de la recuerdo, la tenéis por aquí. Polen que ver para la gente de paliativo es muy bonito porque tiene una parte que pasa en una unidad de cuidados paliativos, en un hospice, ¿no? Y también un poco sirve pues para ver esa dinámica, o la de podemos hablar de algo más agradable, pues todas esas pérdidas de la vejez y las transiciones que se van haciendo en la enfermedad crónica avanzada, paliativo, pues viene muy, muy bien explicado. Y luego en el duelo por la muerte de un hijo, no sé si habéis leído Hamlet, ¿no? Pues a mí me encanta cómo escribe Maggie O'Farrell y también os la recomiendo. A mí me han parecido historias oportunas, pues para eso, ¿no? Para pensar un poco en la victoria engañosa de la medicina, en que hay vidas que están cansadas de ser vividas, en todo ese sufrimiento que hay un poco por ahí, que yo creo que finalmente todas historias, ¿no? Todas estas historias disponen en sus páginas de un sitio para que nosotros veamos qué es lo que está pasando y que intentemos de alguna manera, si es posible, pues salvar un poco a la gente de esa intemperie, ¿no? De la que hablaba Eduardo Ruiz Sosa, ¿no? Y os toca a vosotros. Yo he hecho mi parte. Eh, He ido hablando de, como os digo, de toda esta historia, pero a mí también me gustaría llevarme algo, ¿no? Y, y bueno, pues os pediría, normalmente yo en clase le digo a los alumnos, en casi todos los lugares donde imparto algo, les suelo pedir que me recomienden una novela, una serie, un cómic. Cada vez lo que me recomiendan más son series, también os lo digo, ¿no? Si como doy la opción, normalmente la gente me recomienda series. Eh, Incluso videojuegos, ¿no? Algunos de mis alumnos me han recomendado ya videojuegos, ¿no? Pero eso, dame un poquito de feedback a ustedes y me habláis de alguno que vaya resultado pues eso, muy interesante por algún motivo, que sea uno de los libros a los que recurrí, porque yo hablo de la utilidad para abordar esos problemas, ¿no? Nos damos cuenta de la enfermedad, del padecimiento, pero también me gustaría insistir mucho en ese papel que tienen de bálsamo, ¿no? Es decir, que no es solo lo que los libros van a hacer para que nosotros podamos hacer por los demás, sino lo que pueden hacer por nosotros mismos, ¿no? Uno de los libros de Oliver Sacks, el penúltimo, escribió que se llama Gratitud, y no era exactamente un libro, ¿no? Sino que fue como una despedida que hizo cuando pensó que ella iba a morir. Y yo qué sé, estas cosas hay que leerlas a veces porque es verdad que te ayudan, ¿no? Y cuando buscamos también ese autocuidado, ¿no? Que se necesita en la atención a las personas que están a final de vida, pues yo creo que la lectura igualmente es reparadora, ¿no? Para nosotros. Así que ahora sí me callo. Muchísimas gracias, Nani. Ha sido súper bonito. Me he apuntado un montón de lecturas para, Y para además hacer. las tenéis ¿Qué? ahí, no porque lo dejas colgado, no lo dejas, que sí, que están Sí, en sí, la... sí, tendremos la grabación. Pues a mí sí me gustaría recomendar un libro que he leído hace poco y me ha encantado, pero bueno, como yo ya he hablado varias veces, mejor cedo la palabra primero a alguna persona que quiera participar, Yo me que los las que voy a estéis apuntar, ¿eh? conectadas.
Dani, Yo tengo, me ha encantado la presentación y el primer libro que has recomendado yo creo que es el primero que me voy a leer, el de este autor mexicano que has dicho, que el sí, título además es súper sugerente. sí, y ya verás la historia. Tiene, Sí, sí. joder, y además así relatos. Y sí, yo los dos últimos libros que he leído, y al hilo de uno que acabas de comentar sobre la muerte de un hijo, es el de Francesc Turralba. Uf, sí, No hay palabras, ¿no? No hay palabras. sí, El título en pequeño es Después de la muerte de un hijo, algo así. Y además que es que está, claro, es sí, una claro. expedición, sí, bueno, una caminata que hacen padre e hijo y de forma tan brusca que, bueno, pues que falleciera su hijo Sí, sí. al lado suyo, ¿no? Y, bueno, todas las reflexiones y los apuntes teóricos que hace. Y justo antes de este leí un libro de otro montañero, de un montañero asturiano, que se titula Quizás vivir sea esto, ¿no? De un tal Jorge Egocheaga, que Me es un... apuntaré más el título que el apellido, que me Sí. costará un poco. Quizás vivir sea esto, y habla un poco sí, de varias pérdidas que ha tenido, de su pareja, de Iñaki Ochoa de Olza y tal, y es un libro es médico el tío, y bueno, pues la verdad es que el libro de Francesc que es como mucho más como académico y tal, y en un tono, y este otro, ojo, es Sí, sí. pura humanidad, sí. Pues muchas gracias, Iñaki. Yo ya lo tengo aquí preparado para... Porque es verdad que vi el otro día que había salido el de Torralba. Bueno, me gusta mucho, fue profesor mío en el máster de bioética, me parece un tío que explica las cosas de una manera... Y nos habló, bueno, y su libro de ética del cuidado, ¿no? Y nos habló sobre esto y yo me quedé impresionada en ese momento y te estoy hablando de hace muchos años. Siempre que puedo, si puedo escucharlo, pues lo busco, incluso en redes, ¿no? En algún programa que interviene, que hace algunas cositas de humanización, habla él también, y me gusta un montón. Cuando supe lo de que le había pasado con lo del hijo y además esa cosa tan dramática, ¿no? Pues me quedé bastante impactada y luego he visto que el tío pues ha cogido y ha sido capaz de ponerle todas las palabras a esto, que ha tenido que ser una cosa pues muy, muy, muy brutal. Así que sí que lo he anotado. Gracias. Venga, chicas, chicos. Hola, hola, soy Noemí. ¿Qué Dani. tal? Bueno, pues a mí me gustaría recomendar algunos sobre duelo perinatal. Ah, Tengo muchos que son ensayos, pero como hoy estamos más con novela, pues Tienes que mirar de Ana Starobinets y La hija única de Guadalupe Nettel. Y ah, bueno, son sobre este duelo también silenciado que es perder a un bebé justo cuando estás para recibirlo, ¿no? ujú. Entonces, me parece súper interesante visibilizar también esa realidad. Y luego también me gustó mucho la otra hija de Annie Ernaux, que habla de su hermana muerta. Entonces, desde el punto de vista de la hermana, o sea, de ella que pierde a su hermana, ¿no? Sí, sí. Y esta es novela, ¿no? Sí, son todas novelas estos tres, Ajá, perfecto. pero son novelas biográficas, Sí, sí, autobiográficas. sí, un poco sí, como muchas de las que hemos Estamos ido. comentando, sí. Sí, pues muy bien. ¿Y Pues a ti cuál muchas te gustó gracias. más? ¿Por cuál Creo que empiezas? Pues creo que tienes que mirar. Empieza por ese. También qué tipo de literatura te gusta. Guadalupe Neutel es latinoamericana, Nierna francesa y Néstor Binet será de aquí, ¿no? No sé. No sé. Es Eso lo sabe rusa, es Rosa. rusa, es rusa. Rosa lo sabe, Rusa. que me lo dejó Rusa, ella. rusa, rusa. Sí, sí. Vale. Pues eso Esa también es a mí eso Ana, me Ana. ayuda. Vale. Eso me ayuda a mí a elegir también, ¿no? De dónde son y qué estilo tienen, qué realidad tienen también, ¿no? Ajá. Pues muchísimas gracias a mí. Yo ya te Gracias a digo ti. que aquí estoy con el boli apuntando. Soledad. Pues igual que hemos hecho nosotras contigo. Muchas Por eso gracias. decía yo que esto era un win-win. Conforme vamos, iba explicando todo, estaba recordando mucho el tema de la terapia de la dignidad, que bueno, que ahora en paliativo estamos intentando, aunque es muy complicado, pero estamos intentando trabajarla. Y cuando has hablado del libro de Ramón Lobo, pues fíjate, la última conclusión que has puesto en la diapositiva es que intenta apuntarlo, pero no sé si, que decía él
que necesitaba un marco narrativo, ¿no? Un contexto donde le Sí, permita un ordenar. contexto para contar sus cosas, sus Mm. dramas, sus preocupaciones Sí, y hacerlo entonces así. la potencia que tiene eso, lo que eso ayuda a las personas, ¿sabes? Para Mm. elaborar ese tránsito, ¿no? Esa secuencia de su enfermedad y bueno, incluso también en el duelo, o sea que no es una herramienta que no estamos utilizando todavía mucho porque todavía no la sabemos utilizar, también tenemos que decirla, ¿no? Pero que me da cuenta, digo, fíjate que ya se está utilizando, o sea que ya hay un montón de autores que la estaban utilizando, ¿no? Y después, como libro, no tiene mucho que ver a lo mejor con el final de la vida, pero sí tiene que ver con la situación que estamos viviendo ahora en el mundo, sobre todo a nivel político, del poco entendimiento que está habiendo, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Leyendo se entiende la gente, pues uno de nuestra zona, ¿no? La península de las casas vacías. Todavía no lo he terminado, pero Hombre, pero cuántas reflexiones, cuántas cosas hacen aquellos habitantes de Jándula, que es la quesada de aquí, ¿no? Pero cuántas reflexiones hacen de lo que son gente que a lo mejor no se entendía por ideología, pero que quería solamente un bien común y era seguir estando en paz, seguir trabajando, cuidando de su campo y de verdad que si esto lo llegaran a entender la gente que manda hoy en día en nuestro mundo, qué fácil sería tener la paz, de verdad. O sea que... así sería, ¿verdad? mm. Pues sí. Pues fíjate de este libro, que yo lo leí en el verano y creo que lo leí además cuando estaba por la segunda edición o algo así, que ya me parece que va por la 14, ¿no? Porque la verdad es que es un librazo, o sea, yo me parece espectacular, ¿no? Lo comparan con García Márquez por todo el tema de realismo mágico y tal. Y bueno, a mí me ha gustado muchísimo ese libro. Y hay una cosa, que es un detalle, si queréis, os lo comento un momentico, y es el detalle de que explica cómo es esto del luto, ¿no? Nosotros, pues seguramente que ahora no es lo habitual, pero cuando éramos chicos nosotros veíamos que la gente se tiraba de luto mínimo, de luto riguroso un año, ¿no? Y se ponían de negro, ¿verdad? O la mayoría, bueno, por las caras que estoy viendo aquí, pues probablemente muchos de ustedes esto lo habéis visto en vuestras casas, ¿no? Y él lo explica de la siguiente manera. Cuando fallecía una persona, el hijo menor de la persona que había fallecido, si tenía hijos, lógicamente, pues cogía y golpeaba golpeaba un almirez que hacía un sonido. Y ese sonido se expandía. Decían que daba el tiempo que tardaba ese sonido en dar la vuelta a la Tierra era de un año. Y ese era el tiempo que duraba el luto, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas bonitas que a mí me gustó mucho como lo explicaba, porque está lleno el libro de historias de este tipo y lo explicaba de esa forma, ¿no? Hablando un poco de lo que estamos nosotros hablando. Ya está. Así que me encanta que haya recomendado ese libro porque está fenómeno. ¿Verdad que Va, sí? pues voy a ¿Alguien lo ha hacer yo mi leído? red. ¿Eh? ¿Alguien lo ha leído de los que estáis aquí? No. No. Bueno, ¿Cómo pues has dicho que se llamaba? La península de las casas vacías. No voy a poner. Yo lo tengo pendiente desde que estuve en Úbeda, que estuve con Claro, una que lo persona comentaríamos seguramente, ¿no? y lo tengo Sí. apuntado y a ver si lo... Pues sí, os gustará. Ahora que viene el verano, pues un libro que está muy bien para eso, ¿no? Porque como además es tochaco, pues cuando no haya que pararse mucho a otras cosas. Pues muchas gracias, Soledad, por lo que me has dicho. Pues yo voy a recomendar uno que he leído hace muy poco Venga. y que me ha encantado también, la verdad que porque combina, bueno, estos temas que estamos tratando con un personaje protagonista que es una mujer que inspira una ternura tremenda, ¿no? Entonces es la historia de una señora que está, bueno, que le diagnostica una enfermedad y sus tres hijos pues se lo ocultan, ¿no? El diagnóstico y el pronóstico, ¿no? Entonces vamos, más totalmente es una conspiración de silencio narrado desde la voz de uno de los hijos y se llama Una vida. El autor es Alejandro Palomas. Entonces, es el transcurso de toda esa enfermedad y ya os digo, de esta conspiración de silencio donde los hijos además lo pasan fatal, ¿no? Para que no les pillen la mentira, ¿no? Y hacen ahí unas cosas muy Malabares. rocambolescas, ¿no?
Y ella ella, la señora mayor, es un personaje súper tierno, que inspira mucha ternura, ¿no? Muy loca, con unas cosas muy curiosas. Entonces yo me he reído a carcajadas. Ah, mira. O sea, que en una historia que en realidad es bastante dura y que tiene fragmentos, bueno, pues muy duros, ¿no? Cuando te pones en la situación que está viviendo esa familia, pero en algunos trozos me he reído a carcajadas, ¿no? A mí estas historias que combinan el llanto y la risa, ¿no? Me tocan mucho también el corazón, porque es como la vida misma, ¿no? ¿Quién no se ha reído Claro. alguna vez en un tanatorio, por ejemplo, ¿no? Compartiendo anécdotas de la persona que se ha ido, ¿no? O recordando cosas y estás en una situación muy triste y estás llorando y a la vez te has echado una carcajada y dices, ¿acordáis cuando hizo no sé qué, ¿no? O sea, Sí. me parece también que esa habilidad, la vida es así, ¿no? O sea, que en Mm. momentos de mucho dolor también tienes espacio para sentimientos muy tiernos, para amor, para pasión, para risa, ¿no? Porque las emociones nunca son ni estáticas ni puras, ni, ¿no? Y se Se combinan, ¿no? mezcla. Entonces, claro, la mezcla está ahí también, la vida es así, la vida es mezcla. Bueno, entonces a mí este libro en general, me ha gustado y lo recomendaría para estos temas, ¿no? Perfecto. Win-win. Yo llevo aquí ya 8 días, ¿no? 1, 2, 3, 4, Win 5, to 6. win total. Win to win, sí. Fenómeno. Pues no sé. Y en esa línea que decías también, yo les pido también a mis alumnos que me recomienden series. Yo como soy una jovencilla, Sí, le voy digo a, que me voy a recomiende series. recomendar también una serie que me gustó mucho por muchas razones, no solamente por esto, pero la verdad que toca el tema del duelo de una forma también espectacular, porque toda la serie va hacia atrás, ¿no? Es la vida de tres hermanos, se llama This Is Us, Ah, sí. ¿no? Y Así además somos. que tiene una escena de planificación de las decisiones cuando, no quiero hacer spoilers, cuando pasa una cosa, no quiero hacer spoilers, pero que yo me acuerdo perfectamente de cómo organiza a los hijos, cómo elige al representante y ese tipo de cosas. Y a mí me gustó un montón. Lo que pasa es que es verdad que son muchas temporadas, ¿no? Eso sí, Es muy larga, es que es toda una saga familiar, ¿no? Pero sí, sí. está presente, atraviesa todas esas temporadas el duelo por la muerte de una persona muy significativa, para no Ujú, hacer spoiler, no digo quién, y claro, cómo marca a cada uno de los hijos y cómo todas sus vidas, ¿no? De alguna manera están condicionadas por ese duelo y por la forma en que falleció, ¿no? Es también sí. Yo esa la vi un eh, verano y me gustó un montón. tremenda. Mm, Está muy chula. Muy bien, y un cómic. ¿Nadie lee cómic? Pues mira, yo leí este que tú comentaste La soledad. de Alicia y del tema Sí, del cáncer y me encantó también ese cómic. y soledad. El abismo del olvido de Paco Roca, por Ah, ejemplo, que habla claro, y ese sobre, tiene, y es el de la casa de Paco bueno, Roca. también tiene muchos, pero este en concreto que habla de la necesidad de tener un cadáver, ¿no? Para poder tener Ah, un ujú, duelo sano dentro. sí, sí, Ujú. Ese es sí. estupendo. Y hay muchos más. Yo coordino un club de lectura sobre el final de la vida. Anda, qué bien. ¿Y Ah, Sí, qué bueno. sí. dónde? ¿Dónde es, Soledad? Es online. Ah, Es online y pues lo lleva a paso por cabo. aquí tu, Sí, tu... ahora os pongo el enlace. Y hemos leído muchos libros, hemos leído el Abismo del Olvido, pero empezamos el club de lectura con uno que se titula El Club de Lectura del Final de tu Vida, Ah, precisamente, sí, sí. que es Ah, un qué buen bueno. libro. Lo conozco el título, pero no he leído el libro. No, pues te lo recomiendo. ¿Vale? El nombre del autor es impronunciable, Will Vale, pero sí, sí sé el título. Wolbe, es muy complicado. Hay otro que es sobre acompañamiento y respeto de las decisiones de final de vida, que a mí me gustó mucho, que es Un matrimonio feliz, de Ajá. Rafael Iglesias, por ejemplo, ¿no? Y hay miles. Ahora os pongo el enlace del club, que además hemos recogido ahí todas nuestras lecturas y un resumen de los comentarios que se hicieron, por si os apetece. Y hay muchísimos libros, están estos y muchísimos más. Llevamos Qué bien. 40 y tantos, porque me parece que una fantástica manera, por eso me apunté a bueno, a este grupo, ¿no? Que te agradezco muchísimo, Nani, como tu presentación, porque creo que hemos apartado la muerte de nuestro entorno y una forma fantástica y maravillosa es a través de la literatura.
en sentido amplio. Pueden ser novelas o ensayos Sí, o cómics, por- poesía, a través de cualquier género literario me parece que va bien. Y por supuesto a través del cine o a través de lo que sea, pero bueno, que la literatura da para comentar y compartir reflexiones, ¿no? Me parece muy, muy ¿verdad? importante. Ah, qué Así bien, que qué bien. muchísimas gracias. A ti, a ti. Pues en los cómics, por ejemplo, yo me he encontrado este año, como tengo esto reciente un poco, pues un ¿Mm? cómic de Spider-Man, un cómic de Spider-Man ¿Mm? con un duelo anticipado. Es impresionante. Yo me quedé cuando lo digo, esto de Spider-Man, Spider-Man, sí señora. Qué bueno. Y espérate, voy a anotar yo esto al final de David. Bueno, es que Spiderman también, el pobrecito, cuando uno de los malísimos mata a su tío, tiene también un Claro. duelo. Por eso, pues, le pasa una cosa con la tía y tiene un duelo anticipado que, vamos, de loco. Y es Spiderman, ¿no? Es cómic de Spiderman, ¿no? Pero al final sí es verdad que está presente mucho, ¿no? El duelo es que está mucho libro, siempre. O que yo lo veo, que también puede ser. Sí, Pues también Bueno, muchísimas gracias. hace que nos pongamos las gafas de la muerte, efectivamente. Sí, Sí que ayuda. Pero sí, es un tema recurrente a lo largo de toda la literatura y de la historia de la filosofía. Yo también estudié filosofía y bueno, encontrar el sentido de la vida incluye entender la muerte, ¿no? O entender que vamos a morir y que somos seres finitos. eso es verdad. sí, es verdad y es dramático que tanta gente viva de espaldas a una verdad como un templo, ¿no? Es muy Así es. paradójico. Pasa que es verdad que este foro, pues bueno, aquí estamos gente que estamos muy en contacto, ¿no? Y quizás nos resulte más sencillo, ¿no? Y no todo el mundo pues le, le viene bien hablar de estas cosas y la gente se agobia un poco a veces. Totalmente. Pues si recomendamos libros, yo tengo que vender mi libro ¿Cuál? y recomendar los dos ebooks de microrelatos que tenemos Ah, en claro, Redpal, claro. Sí, sí. que sabéis que hicimos dos concursos de microrelatos y tenemos dos ebooks súper bonitos con algunos de los muchísimos relatos que nos llegaron. Ahora voy a poneros el enlace aquí, pero vamos, en la página de Redpal están y se pueden encontrar también buscando en internet. Hola, solo, Ah, bueno, felicitarte porque me ha gustado un montón, ¿eh? Ha sido súper bueno, interesante y me ha anotado gracias. muchas lecturas. Y yo sí quiero recomendar una peli que se Venga. llama Mi vida sin Miss, de Isabel Coixet. Y esa Ah, sí. me gustó mogollón, y es muy bonita. Y hace mucho prepara una muerte cuando ya sabe que va a fallecer y es una película de la sensibilidad, a mí me gustó un montón. Sí, y esa escena que tiene de proceso informativo del ginecólogo a la chica, esa Sí, no sí, tiene desperdicio. sí, sí, es muy, además en muchos cursos de dar malas noticias La se pone ponen, ¿no? porque es muy, muy característica, sí. Mm, es verdad que sí. Ya os he puesto ahí nuestros ebooks. Se llama uno Cuidando los finales Sí, lo he visto. y el otro Finales con sentido. Muchas gracias, María. De nada. Hola, ¿me oís? Hola. Sí. Sí, Hola, pues soy David. Primero de todos, daros las gracias por haberme permitido asistir y gracias, Dani, por la presentación que ha sido alucinante. Bueno, entré también por un club de lectura aquí en Almería que se llama Cuipal y bueno, todo esto empezó porque murió mi madre, nos confinaron y a mí me diagnosticaron linfoma no Hodgkins. Tuve ala, como una tormenta perfecta. madre mía. Y, y bueno, un poco decir, ahora tuve una recaída y sigo en tratamiento y eso. Pero nada, es lo que comentáis, que todos sabemos que vamos a morir, pero ya hasta que no vi a mi madre morir 9 horas, pues, y no sabía lo que eran paliativos. O sea que, y también me alucina porque yo vengo de un perfil muy técnico, estudié ingeniería de montes en su día, pero también tengo un doctorado en antropología social. Y eso me ha sorprendido mucho con los perfiles y las asignaturas que decís. O sea, es que apunto a cada cosa que digo, lo de terapia de la dignidad me parece súper acertado, pero que hasta que no te metes en este mundo de paliativos y
me gusta con mis compañeras del club de lectura que casi todas tienen un perfil sanitario, que sí, esto es el duelo, no sé qué, o sea, todo tienen un término, ¿no? Como una palabra científica. Claro. El duelo congelado, no sé qué, ¿sabes? Que también me gusta, pues tú lo lees desde la ingenuidad y lo ponen todo en un perfil. Y bueno, yo la verdad que siempre me hubiera gustado ser médico, pero bueno, la sangre era superior a mí, pero ahora con escribiendo y eso, pues me encuentro. Bueno, de libros, este cómic, ¿Qué se llama? Criando Malvas. es infantil, pero es muy, bueno, creo que es bastante guay. Y este no lo he empezado, me lo compré el otro día, acaba de salir, La muerte, de Irene Márquez. Esto Y está es más cómic también. de Outsider. Y bueno, yo ahora es en el ciclo, por casualidades del club de lectura, yo me dediqué muchos años a cooperación internacional al desarrollo y mi último país fueron 4 años en Mozambique. Entonces, me ha resultado, empecé el club de lectura con el de Maruja Torres, Ah, sí. El de cuanto más la gente, gente, ¿no? Cuanto más gente y se aquí muere. descubrí el de Lobos y luego vimos, o sea, en paralelo al club de lectura están haciendo lo de como un cineforum. Ajá. El otro día pasaron Testament, o sea, no pude ir, pero sí que vimos la habitación de al lado. Bueno, hemos visto varias pelis y curiosamente se da el perfil de los corresponsales de guerra. O sea, como yo, entre comillas, pues que eres como un observador pasivo de la muerte. Pero en el fondo, cuando te llega tu propia muerte, entonces en la habitación de al lado, pues también es un corresponsal de guerra. Ramón Lobo es un corresponsal de guerra y Maruja Torres. Entonces, yo con eso me he identificado mucho. Y en concreto, bueno, pasado mañana tenemos una sesión que, bueno, va guiando cada uno un libro y bueno, yo estoy intentando como buscar patrones entre los tres autores, porque en el de Ramón Lobos habla que se refiere a la muerte, como has comentado, el mundo de los mortales, los inmortales, Cancerland. Maruja Torres se refiere a de no tener wifi o no estar online, ¿sabes? Estar fuera de cobertura. Y bueno, también todo el tema, por ejemplo, de Ramón Lobos, muchas cosas de las que has dicho las tengo preparadas y pues cómo tratan la incertidumbre, los análisis. O sea, no, bueno, me parece un enfoque bastante similar al mío, que me identifico por mi vivencia de vida Claro. y bueno, de lectura ordinaria, o sea, de novela, vaya, pues esto no se ve nada bien. Este me impresionó mucho. Ese no lo veo. Dime cómo se llama. El verano El que mi verano que mi madre madre tuvo los ojos tuvo los verdes. ojos verdes. Sí, O sea, este es de una locura, ¿eh? sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, David. Yo creo que ya podemos dejar las personas, ¿no, María? Espera, que estoy terminando de apuntar ojos verdes. El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Qué bonito ese título, qué sugerente. Pues Sí. muchísimas gracias El a libro es todos y súper a cruel, todas. ¿eh? El, Cruel. el- Sí, sí, bueno, yo no te digo nada. A mí fue el libro que más me... Es que el nombre, bueno, yo tengo aquí la edición decimonovena. Tatiana Tibuleac. Pero Sí. vamos, o sea, bueno, ya. Muchas gracias, David. Fenomenal. Muchas gracias. Dani, ¿cierras tú? Cierro yo. ¿La estáis viendo ahora? Sí, ¿no? Pues nada, yo creo que esto todo nos pasa porque es verdad que dicen que estamos hechos de átomos, pero al final no es así, ¿no? Lo que dice Galeano, yo creo que las personas, pues de lo que estamos hechos es de historia, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Os dejo por ahí el correo por si alguien me quiere comentar alguna cosita o
o lo que sea. Y para mí ha sido un gustazo estar esta tarde con ustedes y bueno, María, el que la sigue la consigue. Así que al final Llevo salió, 3 años detrás de ella, ¿eh? al final salió y nada, ya está. Me ha encantado tener este ratillo con ustedes, sobre todo la última parte, a mí es la que más me ha gustado, porque me ha dado esa oportunidad de que me deis tanto feedback y nada, pues cuando María se le ocurra, pues que monte otra con otra persona que igualmente que nos recomiende buenos libros, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Nani. A mí me han gustado todas las partes, la del final y toda la tuya. Ha sido súper interesante. Yo me he apuntado también, bueno, aquí un montón de recomendaciones me lo voy a leer todo. Muy Nada, bien, muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado sí. y que habéis participado y nos habéis además compartido tanto conocimiento y tanta emoción. Y muchísimas gracias, Nani, siempre, de verdad que yo he aprendido un montón. Creo que ha sido una sesión muy bonita, muy interesante y nos has hecho reflexionar sobre muchos temas de la vida Bueno, y de la muerte. nada, otro día hablamos, Gracias, hay que hablar de otra cosa, pero está bien también. gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Chao. chicas. Un beso, un abrazo.